En este vídeo vamos a ver las variables y los tipos de datos. Vamos a ver desde lo más básico de qué es en programación y luego te enseñaré pues cómo se declara en Python las variables y qué tipo de datos hay en este lenguaje. Antes, recordarte que tenemos un GitHub donde tenemos todo el contenido que vamos viendo en los vídeos, pues lo tenéis todo en este repositorio. En este caso, para este vídeo pues os metéis a la carpetita de variables y tipos de datos y dentro de esta pues tenéis tanto los ejercicios como los ejercicios resueltos por si os atascáis al hacerlo. Y luego tenemos el fichero de introducción, que es el que vamos a ver en este vídeo y el que vamos a explicar. Una vez que ya esté explicado el fichero de introducción, vais a poder hacer los ejercicios sin ningún problema. Así que podemos empezar, ¿vale? Aquí estamos en el fichero de introducción y vamos a ver el primer punto que hay que explicar, que qué es una variable en programación en general. Una variable en programación os lo tenéis que imaginar con esta analogía, que es perfecta, ¿vale? Voy a sacar aquí el cajón de los calcetines para que veáis qué es un dato y qué es una variable, ¿vale? Ya que puede llegar a confundir y decir, vale, pues X tiene 5, ¿vale? Pero ¿qué es una variable y qué es un tipo de dato? Pues mira, yo tengo aquí los cajones, el cajón de los calcetines, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, tengo un calcetín rojo, tengo un calcetín negro y un montón de calcetines de distinto color, diferente tela, lo que sea. Bueno, esto no es una clase de calcetines. Lo que venía a contar es que al final esto es una variable. ¿Por qué? Porque si yo vacío todos los datos, todos los tipos de datos que tengo aquí, que aquí puedo tener, por ejemplo, una cadena de texto, puedo tener aquí, pues, un float, ¿vale? Un número con decimales, puedo aquí tener un booleano, puedo tener true o false, pues al final esto es una variable, es el que se encarga de guardar los datos. Pero esto en la realidad no se guarda en un cajón, sería un poco raro. Se guarda en la memoria RAM de tu ordenador. En una parte físicamente de la RAM, pues tiene guardado esa variable, ¿vale? Que al final está en un sitio de memoria de la memoria RAM. Entonces, con lo que hemos explicado, que lo hemos explicado muy básico, pues mirad, aquí tenemos el código en Python y cómo se declara una variable. Pues solo tenemos que escribir letras, ¿vale? Tú puedes escribir, por ejemplo, aquí X, Y, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y esto sigue siendo una variable, ¿vale? Al final es una cadena de texto, ¿vale? Que nosotros le ponemos un nombre y nos guarda el dato. Al final, este nombre, pues, estará en un espacio de memoria de la memoria RAM. Entonces, como estáis viendo por aquí, si nosotros ejecutamos nuestro código e imprimimos la variable, pues nos da que es 32, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y si indicamos con la clase tipo que nos trae ya Python, ¿vale? Que esto no tenéis que saber de qué viene, al final Python es un lenguaje de alto nivel. Entonces, pues nos proporciona esta clase, nosotros le pasamos nuestra variable y nos dice el tipo. ¿Y por qué sabe Python el tipo? Porque cada valor, por ejemplo, esto es un 32, pero yo puedo poner aquí hola, por ejemplo. ¿Y qué pasa si pongo hola? Pues que si vuelvo a ejecutar esto, tenemos aquí hola y ahora es un string, ¿vale? Entonces Python detecta esto ya que los tipos de datos pues son objetos, ¿vale? Esto no lo tendrías por qué saber, pero Python gestiona la memoria vamos a decir, la memoria RAM, pues almacena una referencia que en este caso es la variable y cuando tú accedes a esta parte de la memoria, a donde está guardada esa variable, pues te lleva ahora a otra parte de la memoria donde está el objeto, ¿vale? Entonces la variable realmente no guarda referencia. Y ya sabiendo que los tipos de datos pues al final son objetos, pues nos va a permitir hacer cosas que no podríamos hacer en otro lenguaje con los datos primitivos, que al final los datos primitivos es lo mismo que aquí, que puede parecer, pero en otro lenguaje directamente se guarda, no se referencia. Si yo pongo edad usuario, pues edad usuario va a estar guardado en una memoria y no voy a tener que acceder a una dirección y a otra. Solo con una ya está ahí el dato. Esto es para que solo sepáis la existencia. Por si lo veis en un futuro, pues que ya lo sepáis. Aquí era 32, era un entero y ahora hemos escrito 32 pero en texto.
y detecta automáticamente que es un string, ¿vale? Al final un string es una cadena y un int es un entero, ¿vale? Como estáis viendo por aquí en el ejemplo. Esto, por ejemplo, no lo podemos hacer en otro lenguaje de programación y es una ventaja que tiene Python, que en una línea podemos meter 3 valores en 3 variables diferentes, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Va en orden. Entonces pongo nombre y se le va a asignar el primer valor. Edad, pues el segundo. Y el tercero, pues el tercero. Va así, ¿vale? Y en vez de declararlo así, ¿vale? Que al final es un poco más tedioso porque tienes que escribir varias líneas, pues en una tendrías la misma solución, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, imprimimos y tenemos los valores guardados en nuestras variables. Y también se puede hacer una cosa muy curiosa, que esto te puede liar un poco porque te pones a decir esto es igual a esto y es igual a esto y es igual a esto y te peta la cabeza. Pero bueno, entonces para no liaros, pues os vais al final, como estáis viendo por aquí, que avisos guarda 0. ¿Y qué pasa? Que ahora avisos tiene el dato, el objeto entero con el valor 0. Pues ahora el 0 va a ser de advertencia. Y este 0, después de advertencia, va a pasar a errores. Entonces lo que va a pasar, pues que las 3 variables, gracias a avisos, pues se han propagado a las otras variables, ya que hemos hecho un igual entre ellas. Y no hemos tenido que hacer errores, que esto sería lo mismo hacerlo, pero con más líneas, pues no hemos tenido que hacer esto, ¿vale? Esto no lo hemos tenido que hacer y en una línea pues hemos hecho lo mismo. Vale, ya hemos visto un poco pues las mecánicas de la asignación de variables, cómo lo podemos hacer en una línea y algunos tipos de datos como puede ser string y enteros. Pero ahora vamos a ver los tipos de datos más centrados, ya que ya conoces el string y el entero, pero no conoces sus capacidades, ya que al ser objeto pues tiene métodos que podemos utilizar. Que al final un método es ejecutar un código y me va a dar un resultado que yo no he programado, ¿vale? Para que lo entendáis. Ahora vamos a ver los enteros y también los float, que al final es un entero con decimales. Y lo que vamos a verlo es en profundidad, ¿vale? Ya que un entero, como hemos visto, pues podemos declarar una variable y meter el valor del entero. Y imprimirlo, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y al final los números, como sabéis, pues se pueden sumar, se pueden multiplicar, se puede dividir y podemos hacer un montón de operaciones. Por ejemplo, aquí estamos haciendo el factorial de 50, que al final lo que estamos haciendo aquí, bueno, esto no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Pero esto, para que lo entendáis, es como repetir un proceso muchas veces, ¿vale? Al final aquí lo que estamos haciendo es multiplicar un número que va a ir cambiando. Este número va a ser, esta variable va a ser 1, 2, 3, 4, 5, se va a ir multiplicando, lo va a almacenar esta variable y me lo va a dar, ¿vale? Pero esto no tenéis por qué saberlo. Lo que tenéis que saber es que esto nos va a dar un número gigante y en Python es importante que lo sepáis, el valor no va a ser manipulado por el lenguaje de programación, ya que hay otros lenguajes que este número tan gigante, bueno, hasta las propias calculadoras, omiten números grandes, te ponen lo típico de n más 10 o bueno, lo que sea, te lo omite y te lo pone con una abreviatura. Pues en Python no, en Python si son mil millones, te lo va a poner. Así que tener esto en cuenta es una cosa que tiene el lenguaje que puede ralentizarlo, pero un entero, una operación grande, te lo va a dar exacto. No te va a quitar, por ejemplo, todos estos números y te va a decir, ah, vale, esto da el resultado. No, te da todo. Pero con los decimales, con los float, pasa una cosa diferente. Y es que al final un decimal da muchos problemas. Ya que si has visto en matemáticas, si nosotros dividimos 1 entre 3, dará un número infinito que es 0,3333333. ¿Y qué pasa? Que Python, ya de por sí, los decimales, en el binario, que es donde están hechos todos los lenguajes de programación, ¿vale? Pues los decimales no tienen un valor exacto en el binario, ¿vale? Entonces tú no puedes representar con unos y ceros un decimal, con lo cual tiene que ser un valor aproximado. ¿Y qué pasa? Si nosotros sumamos precio A y precio B, pues estamos haciendo una operación de sumar, así que será 0,3. Pero aquí estáis viendo lo que pasa, que me ha añadido un 4 al final, cuando es una operación exacta, es 0,3. ¿Por qué pasa esto? Pues por lo que os he dicho. Al final, al cabo, está haciendo una aproximación, no está siendo exacto, ya que con unos y ceros, que es el sistema binario, pues no puede, es imposible.
Así que Python es uno de los lenguajes de programación que si quieres hacer el número pi o quieres hacer una operación con decimales, pues no va a ser muy preciso que digamos. Así que olvidaros de Python para cosas muy precisas en decimales. Vale, pues hemos visto suma, hemos visto aquí multiplicación, ¿vale? Que al final las operaciones, aunque esto no es un vídeo de operaciones, te quiero explicar más tipos de datos, pero con las que te tienes que quedar es que puedes sumar, puedes restar, el signo de multiplicar el asterisco. Y ahora vamos a ver la división, que vamos a ver la división entera, con lo cual no la va a calcular exacta y lo que sobre pues para el resto. Entonces lo que tienes que tener en cuenta que si yo un número lo divido, ¿vale? Voy a poner aquí div igual a, pues vamos a dividir 5 entre 3, ¿vale? Y ahora hacemos un print de esta variable que contiene el valor, pues me da 1,6. Imagínate, tengo pues un mando del aire y solo se lo puedo dar a una persona. Pues este mando no lo puedo partir en dos físicamente. Entonces esto sería lo mismo. Si tú quieres dar una cosa que no puedes dividir, ¿vale? Por ejemplo, divides pues personas. El típico problema matemático donde te da una resolución que te pone que Juan corre 240 kilómetros o por ejemplo tienes 3,5 hijos, pues es una cosa que no es posible. Entonces, pues lo que se hace en estas ocasiones, pues no es dividir y usar el símbolo típico. Lo que se hace en Python es hacer lo mismo, pero añadiendo otra barra de más, y esto hará una división entera, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Al final, lo que acaba de hacer, pues los decimales me lo quita y me da el número entero y no partes cosas que al final hay ejemplos en la vida real que no se pueden aplicar. Por ejemplo, la que estamos viendo por aquí, que al final tenemos unidades y tenemos por caja. Entonces, si por caja va a haber 10 unidades y yo quiero dividir las unidades que tengo por las cajas, pues habrá 7 que me sobre. Con lo cual, si yo hago la división entera, me va a dar 4 cajas y las unidades sueltas, pues haciendo el módulo, ¿vale? Que el módulo básicamente es decirle, pues tengo las 47 unidades, voy a dividir por 10, pero yo no quiero que me des la división, sino quiero que me des el resto. Así que con este símbolo que se llama módulo podéis hacerlo. Y como veis por aquí, pues me da que sobran 7, efectivamente. Y ahora vamos a ver el binario, ¿vale? Que como tal no hace nada al final un binario, ¿vale? Un número binario. Aunque nosotros le pongamos esta notación, que es la que hay que ponerle en Python, para que el que vea el código diga, vale, esto como tal lo quiere ver como un binario, ¿vale? No es un número normal, aunque en la práctica es un número normal. Pues nosotros, aunque pongamos aquí un número binario, ¿vale? Siempre el tipo va a ser del objeto entero, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, ¿vale? Vamos a imprimir esto. Y efectivamente pues es de la clase entero. Entonces no va a cambiar nada, pero estamos señalando que va a ser un número binario. Con lo cual vamos a poder hacer esta función de todas formas, aunque no pongamos 0b, pero es buena práctica indicar que tu número lo estás utilizando como tal para binario. Entonces esta función sirve para los enteros, que al final son los binarios, y por ejemplo podemos contar los bits que tiene un número binario. Entonces nos daría 3 como estáis viendo por aquí. Y luego otras funciones que ya vienen con Python que tienen que saber, por ejemplo, pues si tú tienes un número entero, puedes pasarlo a float con la función, ¿vale? Que al final esto es la clase float, pues llama al método from number, ¿vale? Y esto básicamente lo convierte en decimal, como estás viendo por aquí, 15.0. Luego imagínate, tienes aquí pues una cadena que tiene números, por ejemplo, ¿vale? Y esta cadena tú no la quieres interpretar como una cadena, sino como un entero. Pues lo que puedes hacer es llamar a la clase de entero, pasarle la cadena que quieras convertir en número y te la convierte automáticamente. Y como es lógico, no pongas, por ejemplo, aquí hola. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí hola, pues esto va a meter un petardeo que flipa. Ahí veis el fallo. Tiene que ser número, ¿vale? Si yo pongo aquí 3, 3, 3, 4, 4, 4 y cualquier número grande, pues sí lo conviertes porque no tiene letras. Tiene que ser, pues, número, ¿vale? Como veis por aquí. Y también utilizar la función round, que te va a servir para veces que tienes, por ejemplo, un float que es 19,99, 99, 99, pues poder redondear, por ejemplo, a 2 decimales. Entonces esto lo que va a hacer es cortarle un decimal y este, como lo vamos a redondear, pues va a pasar a 20, ¿vale?
como estáis viendo por aquí. Ahora vamos a ver el tipo de datos booleano, que esto te va a hinchar de verlo en tus programas de Python. ¿Por qué? Porque al final es lo que decide la lógica. Al final veremos en el siguiente vídeo los condicionales y es lo que lleva el flujo del programa, y al final tú cuando estás, pues yo qué sé, si yo le doy al botón de encender el aire, aquí hay algo que se activa que dice, vale, pues la ha apagado. Si la ha apagado, pues el aire se va a apagar, va a cerrar la puerta por donde se echa aire y todo eso. Pues al final son las decisiones, este tipo de datos las que toma. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta en Python, que cuando una cosa es verdad es porque tiene un dato, ¿vale? En este caso, un 1, que sería como encendido, ya que el sistema binario, pues 1 es encendido, 0 es apagado. Pues aquí es lo mismo. Al final, si es 1 es true y si es 0 es false. Y también quiero que veáis que al final con esta función podéis comprobar si son de la, vamos a decir, de la misma familia. Entonces podemos hacer cosas como esta. Imagínate, tenemos aquí un carrito vacío, ¿vale? Que tiene una lista. Una lista no hace falta que sepas lo que es, pero al final esto es un dato vacío, ¿vale? Y aquí tenemos un mensaje de error que también está vacío, que no contiene ningún dato. Entonces nosotros cuando imprimamos y convirtamos con la clase booleana pues nuestros datos, como están vacíos, pues Python directamente detecta que es false, porque es como el 0. No hay datos, pues automáticamente va a hacer ese dato false. Pero si nosotros metemos datos, imagínate aquí metemos el dato teclado, pues va a ser true. Y aquí en este ejemplo, que está muy interesante para explicar, ya que se ve cosas nuevas, pues vale, pues nosotros tenemos aquí una variable que al final está guardando si es true o false, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo, que esto no lo hemos visto como tal, que esto es muy básico de programación, pero si no sabes programación como tal, pues no lo vas a saber. Igual es para saber si una cosa es igual que otra, ¿vale? Esto lo que compara únicamente son los valores, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo x que contiene 5 e y que contiene 5, si yo digo ahora que x es igual a 5, me va a decir que true. Y si me dice que x va a ser igual a y, pues va a ser true, ¿vale? Es una simple comparación. Pero hay veces que en este caso no, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, voy a utilizar is, que is es para comparar objetos en memoria, ¿vale? Vamos a decirlo así. Si yo esto lo ejecuto, pues veis por aquí que me da true, pero esto es porque el 5 es un número tan chico que Python tiene un sistema donde dice que está en la misma, en el mismo sitio de memoria, y esto es verdad. A partir yo creo que del 257, 258 de número, ya x deja de ser igual a false, ¿vale? Así que con is podéis comparar en memoria. Igual es para comparar únicamente los valores. Solo para que lo tengáis en cuenta. Entonces aquí estamos comparando el mensaje de error, que aquí lo que estamos haciendo con esta función que nos da Python, automáticamente el mensaje de error, que era pues una cadena vacía, está viendo su tamaño. Esto va a ser igual a 0, ¿vale? Así que esta primera condición va a ser true. Y luego vemos este operador, que este operador es el que te dice, pues básicamente, que si una de las dos cosas es false, pues todo va a ser false, ¿vale? Es un operador que al final dice, vale, si esto es true y ahora esto de repente es false, pues el resultado de formulario válido, el booleano que se va a guardar, va a ser false. Entonces en ese caso daría false, pero como esto es true, ¿vale? Ya que el carrito con ítem es mayor a 0, ya que tiene un elemento, aquí daría true, como estáis viendo por aquí. Bueno, me he ido al quinto pino. Como estáis viendo por aquí, es true. Ahora vamos a ver las cadenas de texto, cómo manipularla y cómo hacer toda la lógica que queramos, ya que una cadena la podemos manipular, podemos quitarle los espacios vacíos, podemos sustituir caracteres. Vamos, podemos hacer lo que nos dé la gana y gracias a que Python nos da pues unas herramientas para hacerlo. Entonces tenemos aquí el nombre del usuario, que es Iván Gómez, que tiene pues una cadena, pero mira cuántos espacios tiene. Imagínate que esto te lo mete un usuario en tu aplicación y el usuario al final queda así. Pues esto la verdad que no gusta. Entonces siempre que vaya un usuario a introducir algo que nosotros no controlemos, siempre es importante usar esta función que se llama strip, que lo que hace es quitar tanto los espacios por el lado derecho
como los espacios por el lado izquierdo, ¿vale? Si nosotros ponemos aquí un espacio, este espacio se va a quedar, pero los espacios que sean de extremo derecho y de extremo izquierdo, pues sí se van a quitar con esta función, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Aquí se han quitado los espacios. Luego las cadenas podemos concatenar enteros, ¿vale? Sí, como lo estáis escuchando. Al final lo que no podemos hacer es concatenar, que al final usa el símbolo de sumar, pues una cadena con un número, ya que el número va a intentar hacer la operación de suma, pero en realidad no puede sumarse con un texto. Entonces, en estos casos, cuando tengamos un entero, un decimal, vamos con la clase de string, vamos a convertirlo a cadena y ahora sí podemos concatenarlo y mirar cómo quedaría nuestra cadena al final. Que al final hemos podido meter una variable dentro de lo que tenía el valor de la otra, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. También podemos hacer más cosas. Por ejemplo, tenemos una función para una cadena que esté en minúscula, pues la convertimos en mayúscula, solo poniendo la función upper. También tenemos lower, que hace lo mismo, pero al contrario, como lo teníamos. Luego tenemos replay, que es muy interesante. Podemos cambiar todo del tirón, todo un carácter en concreto de que tenga la cadena, podemos cambiarlo por otro carácter. Por ejemplo, teníamos en el nombre del usuario un punto, pues nosotros ahora lo hemos cambiado por barra baja. Luego tenemos split, que split nos devuelve una lista con la cadena separada, ya que imaginaros que en el nombre del usuario pues teníamos el punto y yo quiero tanto el nombre como el apellido. Pues entonces poniendo el carácter que quiero separar las aguas, como Moisés, pues directamente lo que hace pues es separarlo y dejarlo en una lista. Luego, pues gracias a que ya lo tenemos separado, podemos acceder a los índices de la lista para obtener estos valores en crudo, ¿vale? Que esto lo veremos ahora más adelante, ya que vamos a ver también las listas. Imagínate que nos dan esta URL y te dicen, vale, comprueba que es HTTPS, que tiene el candadito para saber que la página web es segura. Puesto en Python es muy fácil saberlo y nos devolverá un booleano, que es la función startWith, que nosotros le pasamos una cadena de texto, usamos la función y le indicamos por lo que tiene que empezar la cadena. Python mirará los caracteres del principio y si coincide, pues nos devolverá un true, como estáis viendo por aquí. Y también está la operación, pero para el final, como estáis viendo por aquí, pues le decimos acaba en, y como acaba en lo que le hemos indicado, pues también será true. Y luego tenemos funciones que lo que hace es eliminar el prefijo y el sufijo. Al final el prefijo es pues lo que viene delante y el sufijo es lo que viene detrás. Entonces nosotros a esta ruta que tenemos aquí, que es de cualquier página web, pues nos dicen, vale, pues quítale el prefijo. Pues al final lo que estamos haciendo aquí es, vale, pues le removemos el prefijo y nos dicen de la cadena qué es lo que tenemos que quitar, ¿vale? Que es como si fuera la operación que hemos hecho antes de mirar si empieza, pues es lo mismo. Estamos diciendo, vale, este es el prefijo, pues lo eliminamos. ¿Y qué pasa cuando lo eliminamos? Que nos queda pedido, queda el sufijo. Y ahora cuando eliminamos el sufijo, pues nos quedará el prefijo. Y aquí tenemos el ejemplo del número de teléfono, pero va a explicar otra cosa, que es que podemos acceder indexando a las cadenas de texto, que esto lo veremos con las listas, pero se pueden hacer también en las cadenas de texto. Que es lo siguiente, que al final nosotros al poner corchetes, ¿vale? Y poner un número dentro, estamos señalando una posición. Son como las coordenadas. En una coordenada, pues te señala el 0 es aquí, el 1 es aquí. Pues esto es lo mismo. Al final estamos diciendo, vale, si yo de esta variable, de esta cadena, cojo el 0, pues el 0 será el más. Si ahora cojo del 1 y al 3, ¿vale? Pues será del 3 al 4 y el 5, ¿vale? Se quedará aquí. Y cuando usamos el menos, le estamos diciendo que empiece por el final. Con lo cual, como hemos señalado 9, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Se quedará con todo esto de esta cadena, como estáis viendo por aquí. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que empieza por 0, ¿vale? Aquí las cosas no empiezan por 1, entonces el 0 siempre será el primer carácter. Esto te puede liar si estás aprendiendo ahora programación. Ahora viene lo gordo, ahora viene lo que tienes que aprender, que esto ya no es un dato cualquiera, sino es una estructura de datos que en otro lenguaje de programación pues tendrías que importarlo porque no viene por defecto en el lenguaje, pero aquí sí, ¿vale? Y como estáis viendo por aquí, pues al final una lista es una lista de la compra, ¿vale? Yo si cojo aquí un POSIT, ¿vale? Y apunto, pues, a ver, las tareas que tengo hoy. Cojo un lápiz
y pongo aquí primero grabar y luego editar, pues esto, ¿vale? Que estás viendo por aquí, pues tiene un orden. Primero he puesto grabar y luego editar. Pues esto es lo mismo. Una lista sería exactamente lo mismo. Entonces en una lista pues se declara con los corchetes. Es muy parecido a lo que hemos visto de coger caracteres de una cadena. Pero esta vez estamos metiendo datos en una estructura, ¿vale? Estamos añadiendo cosas en nuestra lista. Que lo podemos hacer de esta manera, que esto sería pues poniéndolo y ya, mientras estamos construyendo la lista. Y como veis tenemos en la lista pues una cadena de teclado y una cadena que pone ratón. Pero además de poner así los elementos, ¿vale? Porque imagínate tener que hacer esto. Carrito. Igual, pues ahora no va a ser teclado y ratón, ahora va a ser teclado, ratón, monitor y cable HDMI. Pues esto no se hace. Lo que se hace es que Python ya te trae una función que tú la utilizas y te va añadiendo los elementos a esta lista. Entonces, quiero agregar un elemento, pongo aquí el elemento que quiero añadir y se añade. Es importante que esto no es como otro lenguaje. Si yo aquí en una lista pongo, por ejemplo, vamos a poner lista igual a hola, por ejemplo, tiene una cadena hola. Si yo ahora pongo, si quiero poner ahora con append, por ejemplo, un 1, bueno, he puesto un 2, es lo mismo. Pues si ahora yo imprimo esto, veis por aquí que tipos de datos diferentes conviven en las listas, ¿vale? Esto lo tenéis que saber. Ya lo explico en un vídeo del canal, pero por si no lo sabías, para que no te extrañe cuando te diga, vale, pueden meter un booleano o cualquier tipo de datos, para que lo sepas. Luego tenemos el extend, que es como el append chetado, ¿vale? En definitiva, ya que al final podemos pasarle otra lista y directamente unirá esta lista con la original y no tenemos que añadir elemento a elemento con append. Así que es mucho más versátil. Y luego tenemos insert, que no es lo mejor para utilizar en Python, pero para un principiante va que chuta. Ya que podemos coger una posición en concreto, ¿vale? Imagínate, teníamos teclado y ratón, pues esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Pues si yo cojo ahora la posición 0, se va a añadir en la posición 0 y teclado y ratón se van a ir una posición más atrás. Entonces quedaría, si ponemos auriculares en la 0 posición, pues sería 0 posición auriculares, teclado primera posición y ratón tercera posición. Así que podéis poner elementos antes que los elementos que habían entrado primero. También, una vez que metemos un dato en la lista, pues lo podemos sacar, ¿vale? Con la función remove señalamos el elemento que queremos eliminar, que esto hay que tener mucho cuidado, ya que si yo, por ejemplo, hago aquí una lista que va a contener hola y hola, ¿vale? Que al final una lista puede tener duplicados, los elementos no son únicos. Pues si yo hago ahora lista.remove hola, ¿vale? Voy a eliminar el elemento hola, pues lo que pasará es lo siguiente, ¿vale? Que al final eliminará el primer hola que se encuentre. Entonces, como va a ir de la posición 0 a las demás, pues primero se eliminará el hola, primero. Y luego tenemos pop, que como estáis viendo por aquí, pues va a remover y te va a retornar, que retornar es que te lo va a dar y lo vas a poder seguir guardando en una variable el elemento que has eliminado, que por defecto pues se eliminará el último, ¿vale? Así que si nosotros ponemos aquí directamente pop sin pasarle nada, pues si tenemos, por ejemplo, tecla y ratón, pues se eliminará ratón. Entonces, como estáis viendo por aquí, eliminamos el último elemento y lo imprimimos, ¿vale? Como estás viendo por aquí, que al final es ratón. También podemos acortar, ¿vale? Como habíamos visto aquí en string, pues tiene la misma filosofía. Nosotros podemos poner 2 puntos y es como si estuviéramos definiendo un rango, ¿vale? Al final puedo tener 1, 2, 3, 4, 5. Pues imagínate que yo quiero el 4 y el 5. Entonces cojo las dos posiciones últimas. Pues esto es lo mismo. Entonces estamos diciendo aquí, ¿vale? Aunque no estemos poniendo el 0, estamos diciendo coge desde la posición 0 de la posición 2. Pero siempre recordar una cosa. En Python, todo lo que sea un rango y todo lo que pongamos un número último, ¿vale? Que estamos haciendo un rango, el último número siempre hay que restarle 1, ¿vale? Porque no va a coger la posición 2, sino que se va a quedar en la posición 1, ¿vale? Como estáis viendo por aquí,
que aquí lo estamos imprimiendo y solo nos está dando auriculares y teclado. ¿Vale? Es verdad que está un poco justo porque solo hay estos dos elementos en la lista, pero si nosotros pongamos, vamos a poner hola, vamos a poner aquí adiós, vamos a poner aquí manzana, ¿vale? Si yo creo la lista y ahora le digo que yo quiero de la lista imprimir pues las dos primeras posiciones, ¿vale? Que al final va a ser la 0 y la 1, pues yo pongo esto así, ¿vale? Y me das hola y adiós como estáis viendo por aquí. La posición 2, que sería esta, como estáis viendo por aquí, pues no la cubre. Directamente, aunque pongamos aquí posición 2 en el último, se va a quedar con la 1. Así que siempre restar 1 a todos los rangos en Python. Y también podemos hacer una cosa, si tenemos una lista, imagínate, tenemos una lista con los campos de la típica página web de registro. Al final tenemos email, contraseña y código postal, ¿vale? Pues que sepáis que hay una función que se llama sorted, que va a ordenar siempre de menor a mayor. Y lo que va a hacer, si es una cadena, esto se comporta diferente el tipo de dato. Por ejemplo, si es uno entero, pues ordenará de menor a mayor en número. Pero en cadena, pues lo hará alfabéticamente, ya que es la única manera que tiene lógica. Entonces, si nosotros lo ordenamos, como estáis viendo por aquí, pues se quedará igual, ¿vale? Ya que al final el código, la D está antes que la N, y la E pues está última, ¿vale? Así que se queda igual. Bueno, también podéis poner reverse true, ¿vale? Este parámetro. Si hacemos esto, pues se ordenará al revés, ¿vale? Aparecerá primero email, como estáis viendo por aquí. Y luego de sorted, que sorted al final lo que hacemos es ordenar una cosa, pero lo tenemos que meter en una variable. Existe sort, que sort le dice a la variable directamente, por ejemplo, errores formularios, le dice que se cambie, ¿vale? Que internamente en la variable, pues se ordene. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando imprimamos errores formularios, pues veis por aquí que se ha ordenado. Entonces, pues como veis por aquí, cuando imprimamos errores formularios, pues ya saldrá ordenado y no hemos tenido que meterlo en una variable como en sorted. Al final en sorted estamos cogiendo la variable, pero lo estamos metiendo en una copia. Y también directamente podemos usar también reverse, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aquí podemos poner un orden inverso con este parámetro, pero también tiene su opción directa que es reverse, ¿vale? Que al final es lo mismo que sort. Y bueno, pues nos invierte el orden de la lista, como estáis viendo por aquí. Email, contraseña, código postal, la ha puesto al revés. Ahora vamos a ver los diccionarios, una estructura también muy importante con las listas, que al final lo que tienes que tener en cuenta es que aquí ya no estamos hablando de una estructura con duplicados. Aquí tenemos un identificador que identifica a cada valor, ¿vale? Imagínate que, bueno, pues esta, pues por ejemplo esto, este trípode, pues hay muchos trípodes, pero esto tiene un ID que lo identifica, ¿vale? Que aunque no sea esto, ¿vale? Tiene un ID. Pues este trípode existe mucho, pero este es el único que si yo pues pongo esta marca en Amazon, por ejemplo, pues me va a salir el mismo trípode que tengo yo. Pues básicamente eso sería la filosofía de un diccionario. Al final es tener un valor único que va a llamar a otro valor, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, que tenemos el perfil del usuario, que un usuario pues tiene nombre, tiene email y tiene un rol, imagínate, en una empresa. Entonces, si yo quiero ver el perfil del usuario y quiero ver un valor de ese usuario, pues tendré que decir, en este caso, la característica de ese usuario que quiero ver. Entonces, pues si yo quiero ver el perfil del usuario, una parte en concreto, que ahora vamos a ver cómo es, pero antes, para ver un diccionario, pues hacemos un print, lo pasamos y nos muestra el diccionario tal cual como estáis viendo por aquí. Pues si yo quiero ver una parte en concreto, imagínate que yo quiero saber el teléfono, ¿vale? Pues utilizamos igual que en las listas había posiciones, pues aquí ahora va con la clave, ¿vale? Ponemos la clave que queremos, en este caso teléfono, y nos lo imprime. En este caso, ¿qué pasa si no tiene teléfono y lo estamos escribiendo de esta manera para acceder al valor? Pues lo que va a pasar es que esto va a dar un error. Por eso por aquí hemos puesto un if. Que esto no te preocupes, que lo veremos en un vídeo más adelante, pero al final esto lo hemos puesto para que no pete el programa. Entonces lo que nos va a decir que la clave del teléfono pues no existe, como es lógico.
Pero aquí sale la función get, que la función get permite pues hacer esto mismo en una línea evitando que pete el programa. Ya que si nosotros con get llamamos a la clave y no existe, tenemos un segundo argumento que es el default, que aquí podemos pasar la cadena o el valor que queremos que nos devuelva si no existe esa clave. En este caso, si no existe aquí en el perfil del usuario, pues nos va a devolver la cadena no proporcionado, como estáis viendo por aquí. Imagínate que yo ahora a este usuario lo quiero actualizar, le quiero meter más datos. Por ejemplo, le quiero meter el teléfono y quiero cambiar el valor de una clave. En este caso, el rol. Pues para esto tenemos la función update, que podemos pasarle un diccionario que sobreescriba lo que ya tenemos. En este caso, teléfono no existe, así que lo creará de nuevo en el diccionario original, pero la clave rol sí existe. Entonces automáticamente Python lo detectará y sustituirá el valor, ¿vale? Como veis por aquí que lo hemos impreso, pues tenemos el rol y ahora tenemos también el teléfono. Es importante, los diccionarios no mantienen el orden, ya que no le hace falta, no es como las listas que van por posiciones, van por keyword. Aquí la cosa cambia, es la misma sintaxis, pero ahora es un diccionario. Aquí la cosa es más controlada. Antes nos cargábamos una cadena hola y estaba 4 veces, pues se cargaba la primera. Aquí, como no va a pasar esto, pues va a ir a por la clave y el valor y se lo va a cargar del diccionario. Entonces podemos utilizar pop y elegir pues los valores, el par de valores que queremos eliminar, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. También nos devuelve el valor cuando la ha eliminado, como estáis viendo por aquí, que me lo devuelve, que es el editor. Y ahora importante, tenemos unas funciones en diccionario que no teníamos en lista, porque aquí ya tenemos clave, valores y las dos cosas, que se llama ítems. Entonces, pues ahora podemos imprimirlo y como veis por aquí, pues nuestro diccionario tenía la clave, nombre, email, teléfono, luego tenía los valores, que estaba el nombre de Iván, el correo y el número de teléfono. Y luego en los ítems nos devuelve la clave y el valor en tuplas, que no hace falta, ahora lo veremos que es una tupla, pero tenéis un vídeo en el canal donde te lo detallo más. Si eres curioso y quieres saber lo que es una tupla, pues te recomiendo el vídeo que tenemos en el canal, que se profundiza mucho. Entonces nos lo va a devolver en tupla y vamos a tener tanto la clave como el valor. Vale, aquí un ejemplo, no hace falta que entiendas lo que es el bucle este, ¿vale? Pero bueno, básicamente tenemos la clave y el valor, entonces estas clave y valor van pasando a estas variables y las vamos imprimiendo, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, que al final clave, nombre, valor Iván, email, pues mi email, teléfono, pues el teléfono. Y aquí tenéis pues una mención rápida, como he dicho, os recomiendo los dos vídeos en el canal, tanto de los sets y las tuplas, que son estructuras que no son tan necesarias para el principio, pero cuando vas avanzando y ya tienes un nivel, pues está bien saberlas en profundidad. Pero al final lo que te tienes que quedar, que una tupla es una estructura que no podemos cambiar, ¿vale? Que es totalmente diferente a los diccionarios y a la lista, y que es ordenado y que va por posición igual que la lista, es lo único parecido a la lista. Y luego tenemos los sets, ¿vale? Que tú puedes decir, ¿esto es un diccionario? No, porque le faltarían los 2 puntos para hacer un diccionario. Cuando veis esto, pues esto es un set. ¿Qué significa hacer un set? Pues ser una estructura que no va a tener duplicados. Si yo aquí pongo escribir, por ejemplo, esto automáticamente se va a guardar y me va a eliminar uno de los escribir, ¿vale? Ya que va a detectar Python que son 2 valores iguales y se va a quedar solo con uno. Así que no permite duplicado. Lo único que tienes que saber es que existe y que tienen estas características, por si te lo encuentras. Luego tenemos none, que none es un valor que no habíamos comentado en todo este vídeo y es muy interesante, ya que hay veces que va a servir ya para el flujo del programa. Si decimos, vale, si este valor existe hacemos esto, si no existe hacemos esto. Pues básicamente es un valor que es como no tengo valor. Este bote de colonia, pues como si no tuviera líquido. Al final es algo que guarda, que no tiene nada, está vacío por dentro. Entonces, si nosotros imprimimos none, pues es de la clase noneType. Si nosotros decimos si un none es igual a un 0, como pasaba con los for, que un for era igual a 0, en este caso no. Un valor que no tiene nada, pues no es igual a 0. Pero si lo comparamos con el objeto en memoria, que al final none pues no está ni guardado en memoria, pues si nosotros comparamos va a estar en el mismo sitio. Así que si lo comparamos a nivel de memoria, pues sí va a ser true, pero a nivel de valor, pues va a ser for. Hombre, si lo comparas también con un none, pues sí va a ser true. Mira, esto es un caso real de cuando tenemos valores none,
que, por ejemplo, cuando accedemos a un diccionario que no encontramos su valor con get, si no tenemos ningún valor por defecto, pues automáticamente va a ser none. Así que cuando tengamos el resultado de none, como estáis viendo por aquí, pues ya con los booleanos podremos decidir qué hacer. Si una variable me da que es none, que como estáis viendo por aquí es igual a none. Y aquí viene una cosa transformadora, ya que vamos a poder transformar los tipos de datos, pero con cabeza, no lo hagáis a lo loco, ya que, por ejemplo, no podemos convertir, como vimos anteriormente, una cadena a un entero. Es físicamente imposible. Pero podemos hacer cosas como esta, que al final convertimos una cadena 42 a entero, convertimos una cadena en un float, convertimos un número entero en un string, convertimos el valor 0 a booleano, que sería false, como hemos visto, también el 1, que sería true, una lista podemos convertir una cadena, que al final, como habéis visto, podíamos coger las posiciones de las cadenas. Entonces la lista puede convertirlo al fin y al cabo en una lista fácilmente, ya que tienen la misma filosofía. Y también podemos convertir pues hasta una lista en una tupla, ya que como hemos visto es muy parecida a las tuplas a la lista. Vale, aquí veis que cogemos un hola y con una función que nos dice si es un dígito o no, ya que si esto tuviera dígitos, pues sí sería true y sí lo llegaría a convertir en entero. Pero como esto tenga ya una letra, pues no lo va a poder convertir en entero, con lo cual nos va a dar el siguiente resultado, que es que no se puede convertir a int. Y luego vamos a probar si es familia, ¿vale? Por ejemplo, true, pues si es familia de int, como vimos. Los decimales, pues es tanto familia de entero y float, ya que yo puedo convertir un 19,99 a un entero directamente. Y hola, pues no es familia de int ni de float, ya que no puedo convertir este valor a estos tipos de datos. Y aquí tenéis una tabla comparativa que al final tenéis todo lo que hemos visto resumidamente, ¿vale? Tenemos tanto los tipos de datos, si son mutables, por ejemplo, no he mencionado que las cadenas son mutables, en este caso no son mutables. Si nosotros intentamos hacer como las listas de coger una posición y poner igual y añadirle cualquier valor, pues esto no va a funcionar, ya que en este caso los strings son inmutables, no son como las listas, aunque tenga el parecido que tienen. Tanto los float y los int también son inmutables. Y bueno, pues las tuplas, como mencioné, es inmutable. Y none, por ejemplo, también es inmutable, ya que es un dato que vive ahí y ya está. No puede haber varios nones. Luego el orden, pues tener en cuenta que un string, pues claramente sigue un orden. Si no sería, si no cualquier mensaje se convertiría en cualquier otra cosa. Luego también las listas, también las tuplas. También los diccionarios por las claves se ordena. Y luego tenemos los duplicados, que al final pues un string puede tener duplicados, una lista puede tener duplicados, una tupla también puede tener duplicados, un diccionario también, pero los set no. Y luego pues tenéis aquí diferentes ejemplos que hemos visto a lo largo de este vídeo. Así que ya te queda solo hacer los ejercicios, ¿vale? Esto te va a ayudar mucho a interiorizar todo lo que hemos visto. Así que espero que te haya servido este vídeo. Si es así, pues deja una manita para arriba, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.